Muy buenas tardes, apreciado Alejandro. Gracias por la coordinación y la gestión de esta actividad académica. Muy buenas tardes para todas las personas que ya se encuentran conectadas. Espero que en el transcurso de la sesión se sigan conectando. Como les decía Alejandro, inviten a sus amigos, inviten a las personas conocidas para que nos acompañen en estas 2 tardes maravillosas de el resaltar el liderazgo, pero sobre todo el avance en la práctica de enfermería, que hace parte de todo lo que es eh, el lema o la misión que tenemos desde el Comité de Enfermería Crítica. Vamos a tener 2 tardes maravillosas con pues una programación muy interesante donde vamos a contar con unos conferencistas nacionales que la dan toda, que son referentes a nivel de sus instituciones, pero que al mismo tiempo impulsan a generar ese liderazgo en enfermería y a entender que la enfermería puede ir más allá de lo que la conocemos, más allá de lo que esperamos. Y pues nada, primero que todo agradecerles a estos 6 participantes por haber aceptado la invitación. Gracias a los que se han ido conectando, bienvenidos. Vamos a generar acá pues preguntas, ojalá podamos generar algún tipo de debate al final de la sesión. Y pues nada, no siendo más, yo quiero darle la palabra. Bueno, vamos a presentar así rápidamente a las 3 personas con las que vamos a contar la tarde de hoy. Eh, Primero que todo vamos a tener al enfermero James Cuellar, que nos acompaña pues para hablar de neurofisiología aplicada al cuidado intensivo, dándole un valor importante al neuromonitoreo. Seguimos con el enfermero Wilder Arrubla, que nos va a hablar de la importancia y del impacto del monitoreo hemodinámico en sepsis. Estamos en el mes de la sepsis, estamos aquí no celebrando pues que hay sepsis, sino celebrando el valor, ¿cierto?, que tienen los enfermeros en la atención inicial, en el diagnóstico, en el manejo, en el tratamiento de los pacientes con sepsis. Y cerramos con nuestro querido Juan Pablo Cerón, que va a hablar de algo súper importante que sé que hacemos en muchas instituciones, pero que hay que darle fuerza, soporte y sobre todo dar a conocer eso tan maravilloso que hacemos. Y vamos a hablar un poco de POPUS. ¿Listo? Una herramienta de cuidado avanzado, integración del monitoreo físico en la valoración de los pacientes cardiovasculares críticos. Entonces, miren que son, mejor dicho, 3 sesiones, 3 elementos, 3 actividades súper valiosas que hablan del avance específicamente en la práctica de enfermería, con algo pues que estamos muy comprometidos desde AMSI, desde muchas organizaciones para seguir impulsándolo a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica. Esta semana organizamos con mucho cariño, pues a la cabeza de quien les habla como directora del Comité de Enfermería y de Natalia Henao, quien me acompaña en la coordinación y fortalecimiento de este comité para darle a la enfermería crítica una visión, pero sobre todo un empuje significativo que nos permita de verdad seguir creciendo y seguir posicionándonos en esta área que tanto nos gusta. Voy a darle la palabra entonces a nuestro querido James Andrés Cuellar Gutiérrez, aquí nombre completo para que todos sepan quién les está hablando. James es enfermero con muchos años de experiencia, más de 10 años de experiencia en todo el tema del cuidado del paciente en estado crítico. Es especialista en cuidado cardiorrespiratorio. Actualmente se desempeña como el coordinador de áreas especiales en la Fundación Clínica Chayo en la ciudad de Bogotá. Es una persona que tiene amplia experiencia en las áreas de electrofisiología, manejo del acceso vascular, ultrasonografía aplicada al acceso intravascular. Ha participado y tiene amplia experiencia en todo lo que es el monitoreo hemodinámico avanzado, el monitoreo neurocrítico. Sabemos que la Fundación Clínica Chayo es súper fuerte en el tema del paciente neurológico, neurocrítico. Ha participado en investigaciones, ojo, que han derivado de algunas publicaciones que establecen estándares clínicos basados en la evidencia para fortalecer nuestro cuidado de enfermería. Querido James, muy buenas tardes, bienvenido. Juliet, muchas gracias. Muy buenas tardes. De verdad que es un reto muy grande y te agradezco muchísimo la invitación. Espero que para todos sea de gran ayuda, que les pueda ayudar mucho en su práctica y poderles enseñar bastantes cosas que quisiera hablarles. Vamos a hablarlo muy, muy oportuno, muy pronto.
Voy a compartir entonces de una vez la presentación para entrar en materia. ¿Qué tal ahí? ¿Se ve bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, empecemos. Neurofisiología aplicada al cuidado intensivo. Este nombre se lo di porque me parece súper importante que entendamos que desde cuidado intensivo, todo lo que brindamos, nosotros tenemos herramientas muy importantes, que es todo el monitoreo. Y es más, desde algunos conceptos hablamos que son ambientes altamente tecnificados. Pero es importante entender que la fisiología es la base fundamental del cuidado de los pacientes en situación crítica. Por eso vamos a hacer una exploración pues, de las técnicas y de la importancia del neuromonitoreo, pero aplicándolo a la fisiología. Entonces empecemos. ¿Qué es el neuromonitoreo? Dice que es una técnica avanzada que evalúa en tiempo real la integridad de la perfusión cerebral. Se utiliza en procedimientos quirúrgicos o en unidades de cuidado intensivo. La importancia, pues, es que detecta de forma inmediata y temprana la isquemia cerebral. Ya vamos a ver un objetivo importante. Y además de eso, guía las decisiones terapéuticas y reducimos la incidencia de la gravedad de las secuelas. Vamos a hablar un poquito de los hitos claves. Empezamos de una referenciación de, desde 1929 venimos hablando de electroencefalograma. Pasamos al 65, donde hablamos de presión intracraniana, ya empezamos a explorar un poquito más los catéteres de ventriculostomía. En el 74 se empezó a hablar de un poco de Doppler transcranial y algunas de las formas en las que se aplica. En el 96 hablamos del índice biespectral. En el 2015 tenemos algo, una herramienta importantísima y es de muy buen manejo para los pacientes en estados de sedación y es la nocicepción, ANI, que entra en el uso clínico y esperamos de aquí en adelante empezar a implementar de forma integral la inteligencia artificial con el neuromonitoreo para hacerlo de forma predictiva, anticipar y prevenir, que es algo importantísimo que queremos hacer desde el neuromonitoreo. Para contarles un poquito, en la clínica Chayo, nosotros somos referentes porque somos pioneros desde el 95 en el uso de trombólisis en pacientes con ACV. En 2022 fuimos certificados como un centro avanzado del manejo de pacientes con ACV. Ganamos un galardón en 2024 y en 2025 ya fuimos reconocidos como un centro de excelencia avanzado. ¿Qué nos llevó eso? Y obviamente guiado desde la dirección del departamento de enfermería, del departamento médico, las unidades de cuidado intensivo y todos sus líderes, es que venimos avanzando desde que se dio el aporte del centro de excelencia y es que se fue manejando qué era el monitoreo, cómo se podía hacer, cómo evaluábamos las escalas, ir mejorando, hacer una educación continuada, un reentrenamiento. Empezamos a hacer telemetrías y ya ahorita tenemos bastante empoderamiento desde enfermería, optimizando así pues el tiempo y los recursos que se tenían. Tenemos aquí unas imágenes del todo el grupo interdisciplinario, todos hacen parte del proceso y de eso mismo pues se obtienen certificados como este certificado. Entonces empecemos porque ¿cuál es la mejor herramienta del neuromonitoreo? Que es lo que siempre hemos dicho y es lo que queremos siempre fortalecer en todos nuestros grupos de trabajo. La mejor herramienta siempre es la valoración. Porque mire, partimos desde la valoración por escalas. Tenemos un balance, ahorita tenemos una actualización y es que en la escala Glasgow y Ford para el nivel de conciencia, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, tenemos una parte importante que es la respuesta pupilar. Recuerden que en esto pues nosotros evaluamos el tamaño, si son mióticas, midriáticas, algunas pueden dar como si fueran lesiones pontinas o cuando son midriáticas, hipoxia cerebral, si hay anisocoria pues nos puede hablar un poquito de alguna compresión cerebral que esté surgiendo, si hay asimetría o si la reactividad a la luz pues es lenta, nos habla un poquito de la transmisión de esa información. En la parte de la fuerza y la simetría motora pues hablamos un poquito de los reflejos neurológicos, centrales, periféricos y cuando tenemos las constantes vitales, hablamos de la presión arterial, la saturación, la temperatura, la glicemia. Más adelante vamos a hablar cómo esto nos afecta un poco, pero hablamos también algo importante y es la respiración, los patrones de respiración. Recuerden que eso también afectúa muchísimo para cuando estamos evaluando a nuestro paciente. Y esencial, la valoración.
Entonces empecemos con las escalas. Miren que aquí hay una diferencia entre una escala y otra, pero se los traigo aquí resumido. Entonces, ¿qué características son propias del Glasgow y qué características son propias del FOB? ¿Para qué nos ayuda y cuál es su evidencia? Resulta que la escala FOR pues tiene mejor o mejora la predicción en el pronóstico de los pacientes en cuidado intensivo y además está diseñada para pacientes en cuidado crítico. Entonces esto puede ayudarnos muchísimo para la evaluación. Se mide sobre 16 puntos, tiene en cuenta muchas de las variables que también tiene escala Glasgow, pero esta renovación o este modelo pues nos ayuda mucho para evaluar. Entremos un poquito entonces ahora con el neuromonitoreo encefálico. De esto tenemos el objetivo principal que se los había dicho al principio y es evitar la lesión secundaria. Es decir, nosotros ya tenemos un paciente en la unidad de cuidado intensivo que sucedió por una situación crítica que aquí está y que necesitamos implantarle un neuromonitoreo y tenemos unas variables que debemos revisar, mantener y obviamente que el paciente esté estable. ¿Para qué? Para no generar después de ello una segunda lesión. Por eso cada vez se va avanzando más en todo este tipo de neuromonitoreo. Tenemos variables como la presión intracraniana, el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral, la presión arterial media. Y aquí les dejo varias preguntas que vamos a empezar a hacernos para desarrollarlas durante la presentación. Es primero, presión intracraniana o presión de perfusión, ¿cuál será la presión? Pues resulta que si nosotros tenemos en cuenta, tenemos una presión intracraniana que en lo fisiológico o en lo teórico se habla que no debería ser mayor a 20 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral que debería ser mayor a 70 milímetros de mercurio, es decir, que nos queda una variable de presión arterial media. Esta variable de presión arterial media hablamos como una fuerza de perfusión. La ecuación para nosotros saber cuál es la presión de perfusión cerebral en nuestros pacientes es la tensión arterial media menos la presión intracraniana. Y así sabemos la presión de perfusión. Claro, con eso, ¿qué hacemos? Entonces decimos, si tiene una presión intracraniana de 20, pues debemos permanecer una presión arterial media de menor, no menor de 90 y así poder garantizar. Tenemos variables importantes como la temperatura, porque acuérdense que varios pacientes se utiliza la hipotermia inducida como un factor para disminuir las reacciones bioquímicas, disminuir la actividad metabólica y pues disminuir así el consumo de oxígeno. Claro, el oxígeno también se lo podemos suministrar a nuestro paciente, es importantísimo. Vamos a hablar un poquitico sobre la autorregulación cerebral, pero recuerden que cuando hay un daño puede haber o presentarse una hipertensión craneal y esta isquemia pues puede llegar hasta el centro vasomotor y puede producir una estimulación de las fibras. Ya lo vamos a ver porque puede aumentar la presión arterial y puede hacer una estimulación parasimpática disminuyendo la frecuencia cardíaca. Pero hablemos un poquito entonces de esa autorregulación cerebral. Ahí está el cuadro resumido. Y es que la intención es que podamos entender que el flujo sanguíneo cerebral depende de dos constantes principales. Y es que es la presión arterial media y la presión del dióxido de oxígeno. Porque si estas se afectan, miren que hay un mecanismo de vasoconstricción o vasodilatación que afecta directamente al flujo sanguíneo cerebral. Y así nuestro cuerpo se va adaptando, nuestro cerebro se va adaptando a todos estos procesos y entonces dice, si tengo una lesión, debo empezar a mover estas otras variables para mantener un equilibrio. Y entonces empezamos con el primero, la monitorización propia de la presión intracraneal. Claro, recuerden que ya no solamente avanzamos a tener un catéter y que nos arroje una variable de presión, sino que también tenemos los componentes propios de cada una de las ondas. Entonces tenemos que P1, pues hablamos de que es un pulso arterial o viene su origen fisiológico, viene la arteria carotidia. Su significado clínico, pues será que lo normal es que sea más alta en condiciones normales, como lo ven ustedes en la imagen, en la primera parte o en la parte A, donde ustedes van a evidenciar eso. Eso es lo normal, lo fisiológico. En P2, pues lo entendemos como tidial o es una ondulación que habla sobre el retorno cerebral, el retorno venoso cerebral
y la compliance. La compliance, pues lo entendemos como la capacidad del cerebro, del encéfalo, de adaptarse a los cambios de volumen. Y el último que hablamos sobre la curva de Crota es el cierre de la válvula aórtica y es la más pequeña normalmente. Pero si ustedes ven seguido está una elevación del P2. Esto que nos haría entender que probablemente está cursando con una hipertensión endocraniana porque hay un aumento y una falla en la compliance cerebral. Es decir, ya no responde al volumen, ya falló todos los mecanismos que tiene y pues hay cambios. Hay otros cambios que miren la figura B y es que nos habla que hay un pulso respiratorio y un pulso vascular como tal. Es decir, pueden haber cambios durante la monitorización secundarios a esto que es fisiológico. Debemos entenderlo. Aquí les dejo la imagen, miren que es importante que entendamos cómo se va a hacer la medición, cuál es el punto cero, por qué se utiliza así esa monitoría. Podemos tener gradientes, es decir, vamos a tener unos cambios entre que podamos monitorizar y otros drenar. Mecanismos que tenemos para modular esa presión intracraniana, métodos quirúrgicos si ya se nos eleva. Recuerden que tenemos la doctrina de Monroe-Killer para el estado, este es un el estado normal, pero esto nos habla de cómo el cerebro responde en sus masas, en sus densidades para poder mejorar o mantener un flujo sanguíneo cerebral. Miren los factores que elevan la presión intracraneana. En la curva, si ustedes ven, cuando pasa el tiempo y se perpetúa la lesión, la presión intracraneana aumenta, la frecuencia cardíaca puede disminuir y justo en un punto, en el tercer punto, ustedes ven que hay un aumento de la presión arterial, una disminución de la frecuencia cardíaca y un aumento de la presión intracraneana. Algo que hablábamos sobre la tríada de Cushing y eso pues puede ser una respuesta hemodinámica bastante negativa para nuestro paciente. Entonces hablemos de los pilares de la anestesia. ¿Por qué? Porque miren que no solamente el neuromonitoreo lo utilizamos para evaluar esa presión, sino también para mirar cómo está nuestro paciente desde su parte neurológica y poder nosotros así evolucionar más rápido en la situación de nuestro paciente y saber que sí está garantizándole un flujo sanguíneo cerebral. Hablamos de la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. Desde la hipnosis hablamos de la evaluación mediante electroencefalograma, índice biespectral, ya lo vamos a hablar un poquito, desde la analgesia, que como les digo está desde 2015, la monitorización de la nocicepción, y la relajación muscular, que tenemos los potenciales evocados frecuentemente utilizados, está el tren de 4 y ese tipo de evoluciones. Entonces empecemos por la parte eléctrica. ¿Hay actividad eléctrica en nuestro cerebro? Claro que sí, tiene aplicaciones fisiológicas el electroencefalograma. Podemos ver descargas epiliptiformes, podemos utilizarlo en sueño, que se utiliza polisonografía, para evidenciar encefalopatías metabólicas también, porque hay enlantecimiento difuso, y para mirar el estado de conciencia de nuestros pacientes, porque si no hay actividad eléctrica, pues esto nos puede sugerir que nuestro paciente tiene una muerte encefálica o un estado comatoso. Miren que en el electroencefalograma tenemos diferentes ondas y estas diferentes ondas pues nos muestran según cómo corresponda, según la frecuencia, es decir, que hay, unas ondas pues serán más frecuentes que en otra y podemos encontrarlas de diferente forma. En las ondas beta pues aparecen individuos conscientes y con los ojos abiertos. Las ondas alfa, que son de 9 a 12 Hz, aparecen individuos conscientes pero con los ojos cerrados. Las teta o de 5 a 8 Hz, que aparecen individuos somnolientos. Y las ondas con menor Hz, que es de 1 a 4, que aparecen en el sueño profundo. Nosotros en la clínica Chayo contamos con este monitoreo continuo y lo tenemos individualizado cada paciente. Y si ustedes ven en las imágenes de abajo, en la que aparece el monitor, aparece una curva en verde en la parte inferior y ahí podemos ver las curvas del electroencefalograma y en la parte derecha ustedes ven que están los valores. Es decir, ahí vamos a saber los hertz. Según eso vamos a saber en qué parte o en qué hemisferio o en qué zona vemos más afectado esa monitoría. Es de 8 canales, lo colocamos en los pacientes en cuidado intensivo. Y entonces empezamos, listo, ya tenemos una monitoría eléctrica. Vamos a pasar entonces a la monitoría de la sedación. Y aquí vamos a empezar a juntar los conceptos.
porque la monitoría de la sedación también tiene una escala y encontramos la escala de RASO, la escala de Rhythm Agitation Sedation Scale. Actualmente, pues es la más validada y es la que utilizamos en los pacientes críticos. Pero ¿cómo hacemos para monitorizar nosotros desde cuidado intensivo los pacientes que requieren sedación? Pues tenemos este, que es uno de los monitoreos, que es SedLine. Miren que en SedLine pues tenemos una pantalla que nos informa cómo está el estado del paciente, que es PSI. Si ustedes lo ven ahí en la imagen, dice 28 y tiene unas metas que debe estar entre 25 y 50. También tenemos otro valor importante que si ustedes lo ven está en cero, va de 0 a 100 y son las ráfagas de supresión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tan profundo o qué tan suprimido tengo la función eléctrica de mi paciente? Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque de pronto con la sedación, al no titularla, estoy generando una aparición muy continua de ráfagas de supresión. Es decir, lo voy teniendo mucho tiempo suprimido. Tenemos también, si ustedes ven en la parte derecha de la imagen, en la parte izquierda, perdón, dice artefactos, debe estar de 0 a 100, y tenemos el resto de monitorías. Tenemos en la pantalla, en la parte superior, pues tenemos el electroencefalograma. Si ustedes ven, aparecen las ondas y con eso nosotros podemos mirarlo. Esto que aparece en la parte superior de la imagen y ustedes ven de verde es cómo están los electrodos en la cabeza. Ya les muestro cómo lo instalan, pero optimiza la seguridad y la eficacia en la recuperación de nuestros pacientes porque titulamos de forma oportuna la sedación y obtenemos mejores resultados. Registramos esa actividad cerebral también en este monitoreo por SedLine. Tomamos decisiones clínicas y ustedes ven que están muy derivadas de enfermería para la titulación de la sedación. Hay un menor tiempo en la unidad de cuidado intensivo y un menor tiempo de despertar. La estancia se vuelve corta y el paciente se despierta mucho más rápido porque lo voy teniendo con una PCI, un estado del paciente mucho más estable y consciente y no llevado hacia la sedación. Entonces nos puede hablar de que prevenimos esa lesión secundaria. Miren cómo está en la imagen en la parte izquierda, ustedes van a encontrar cómo se hace el montaje. También hablamos entonces del BIS. El BIS nos habla un poco sobre el estado de sedación de nuestros pacientes. Les voy a mostrar una imagen. Así se hace la instalación del BIS. Mire que se parece mucho a la de SedLine, solo que SedLine sí tiene electrodos hacia las dos caras o hacia las partes simétricas de nuestra cabeza del paciente, pero el BIS monitoriza. Lo mismo, está evaluando mediante el índice biespectral cómo está la sedación. Pasemos entonces a algo bien importante y es la monitoría del dolor. Para la monitoría del dolor, entonces tenemos que nuestros pacientes contamos con el índice de analgesia y nocicepción. Importantísimo, es muy nuevo, se está utilizando muchísimo nosotros en cirugía y pues lo importante de esto es que podemos nosotros de alguna manera optimizar el manejo de los analgésicos y aplicar esto pues a la personalización de cada uno. ¿Por qué? Porque miren lo que evalúa. Entonces, ¿qué aspectos? Tenemos una base de registro que es derivada del electrocardiograma y mide los intervalos RR, analiza la frecuencia cardíaca y el rango de la frecuencia y en el origen fisiológico, pues está evaluando la actividad parasimpática vagal. Así nosotros podemos tener, es decir, que la relación de la nocicepción, el dolor o el estrés será una actividad simpática y en el ANI pues habrá menor valor. Es decir, que lo tengo con más dolor porque el valor estará menor. Ya les voy a dejar una tabla de cómo se hace la valoración. Si el paciente tiene confort o analgesia, predomina entonces el sistema nervioso parasimpático y el valor de ANI será alto. ¿Cuáles son los valores o los rangos de entre 0 a 100? El 0 será nocicepción máxima y 100 será la analgesia máxima. También con eso, ¿qué queremos? Y es mantener una estabilidad. No darnos, digamos, un libre albedrío con el uso de analgésicos, sino mantenerlo. En uno de los artículos de Annie, que les dejo ahí la cita, habla sobre las ventajas y es que mire que hay un 54% de reducción de esas sedantes. ¿Por qué? Porque estamos manejando el dolor
Y tenemos en conjunto la sedación. Lo podemos tener a nuestro paciente sedado y manejamos el dolor y con eso podemos mantenerlo estable. Menor depresión respiratoria, menor problemas gastrointestinales asociada al uso de analgésicos y sobre todo los opiáceos, una recuperación de conciencia, de la conciencia tardía mucho más pronta, y taquifilaxias, pues menos. La reducción del tiempo de ventilación disminuye muchísimo. En el estudio lo disminuyeron de 45,5 horas. Es decir, los resultados son muy, muy buenos. Para aquí les dejo un poquito de la escala para que ustedes entiendan que entre 70 y 100 pues, tendrá una buena analgesia, y pues no será necesario la intervención. Es decir, no tendría que colocarle más analgésico porque ya Ani me está dando unos valores. Si está entre 50 y 70 hay que vigilarlo, es una zona gris, y menor a 50 pues hay alta nocicepción, entonces utilizamos. Y no necesariamente aumentar la sedación, sino puede solamente. Entonces evaluamos también algo que es importante en el neumoritorio, es si llega suficiente oxígeno. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la saturación venosa yugular, que es un catéter que se hace inserción por vía yugular, va ascendente, llega al bulbo yugular, de ahí se pueden tomar muestras y empezar a evaluarlo. ¿Qué evaluamos? Pues evaluamos precisamente esas características fisiológicas y el balance entre el aporte y el consumo de oxígeno cerebral. Si les voy a mostrar aquí la ecuación, miren que es muy, muy similar al monitoreo hemodinámico porque habrá valores o habrá, perdón, constantes ustedes ya la conocen desde el monitoreo hemodinámico, que hay consumo cerebral, que hay un aporte de O2. Mire para los consumos cómo están las ecuaciones, las diferencias y con eso podemos obtener una adecuada perfusión cerebral. En el caso en el que nuestros pacientes pues presenten una eh, hiperemia, será que tendrá valores menores de 4 y mayores a 8, podríamos estar hablando de una hipoperfusión. Entonces hablemos de cómo se ve el flujo cerebral, porque mire que ya hablamos de la saturación, ya hablamos que hay una función eléctrica, ya hablamos que hay un estado de sedación y que podemos mejorarlo, optimizarlo y juntar esos dos conceptos, pero ¿cómo es el flujo cerebral? ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante el uso de Doppler transcraneal. Cuando utilizamos Doppler transcraneal tenemos varias ventanas. La intención con esto pues es una detección y un seguimiento de vasoespasmo en el contexto de hemorragia subaracnoidea, pero no solamente en hemorragia subaracnoidea, sino que también lo vamos a tener en muchos otros escenarios. Y es en escenarios donde causa mayor, digamos que resultado cuando los pacientes no pueden tener un monitoreo invasivo o no necesitamos tener un monitoreo invasivo. Podemos hacer el control y mirar cómo está ese flujo sanguíneo cerebral. Es simple, ya sabemos que no invasiva, estima directamente el flujo sanguíneo cerebral. Si tiene una frecuencia de onda, pues puede asegurarse una penetración transcraneal y brinda una información relativa de la velocidad de flujo con la arteria cerebral examinada. La ventana, pues ya sabemos que es transtemporal, para que vean un poquito de los diagramas. Mire dónde encontramos la arteria cerebral media, cómo evaluamos los flujos, cómo hacemos el cálculo. Y entonces pasamos a una parte importantísima y es cómo enfermería hace parte de todo este proceso. Entendemos que podemos hacer muchas cosas con todo esto. Tenemos que, además de todo lo que tenemos de neuromonitoreo, tenemos actividades propias como la vigilancia del gasto urinario, porque tenemos algunos casos donde los pacientes presentan diuresis osmótica y eso ya nos va llamando la atención. Y entonces hablamos con el especialista, el intensivista y decimos, ven, hay que instaurar ya medidas para esto. Manejo del dolor. Tenemos el neuromonitoreo, pero también tenemos otras escalas como Campbell o tenemos escalas de valoración del dolor que nos permite a nosotros decir, oiga, aunque esté bajo sedación o aunque esté bajo una situación de ventilación mecánica, tenemos el manejo del dolor. Los pacientes pues con un Glasgow menor a 8 serán candidatos pues de la neuromonitorización. ¿Eso qué quiere decir? Que la decisión viene desde nosotros, desde un análisis clínico. Si no se evidencian cambios a las 72 horas, la literatura recomienda, pues, considere la condición y, pues, de pronto no necesita el neuromonitoreo.
La monitorización de gases arteriales y paraclínicos es indispensable, es otro factor importante porque hace parte de todo el neuromonitoreo. Y hay que vigilar las complicaciones asociadas al uso de los dispositivos. Nosotros tenemos un indicador y tenemos la evaluación de la vigilancia de lesiones asociadas a adhesivos, que ustedes saben que nos afecta a muchos otros, o por cizallamiento o presión que genera el dispositivo, ya bien sea un SedLine o un BIS, o el mismo monitoreo de la ventriculostomía, pues eso nos puede generar. Les dejo aquí un poquito de la bibliografía y de verdad que les agradezco muchísimo, espero les haya gustado. Yo sé que fue súper rápido, disculpen pues de pronto todos estos conceptos, igual estoy abierto a las preguntas, la discusión y lo generamos. Juliet, infinitas gracias de verdad y espero les haya gustado mucho. James, gracias a ti por esta historia tan interesante del valor de la enfermería en un ámbito súper valioso que es pues el neuromonitoreo. Por acá en el chat creo que te dejaron una pregunta antes de seguir con el siguiente ponente, de Stephanie Choqueconza. ¿Cómo aplican la analgesia multimodal en estos pacientes neurocríticos o en la aplicación de ANI y SedLine? ¿Qué otras drogas u otras intervenciones realizan para manejo de sedación y analgesia? Bueno, bien, muchas gracias por la pregunta. Mira que nosotros manejamos, pues en este caso manejamos mucho SedLine y ANI lo manejamos sobre todo en salas de cirugía, precisamente con el objetivo de garantizar un adecuado manejo. Si llegamos a dosis en donde la PSI de nuestro paciente, según SedLine, esté por debajo de 25, empezamos a cambiar el tipo de sedante. Si tenemos un propofol, dejamos solo fentanilo, utilizamos en algunas otras dosis y ustedes recuerden que mientras uno va titulando generamos un proceso que se llama sedoanalgesia. Sobre todo con fentanilo. Tenemos la dexmedetomidina, que no es un opioide débil, pero lo juntamos con opioides que nos puedan ayudar y que sean coayudantes para el proceso. Entonces, sí utilizamos la estrategia multimodal porque precisamente hay que optimizar el uso de los opioides y el uso de la sedación en nuestros pacientes, porque recuerden que el objetivo es no generar una dependencia y que haya un despertar pronto, pero con medidas de confort, no en agitación, no en delirio. Nosotros tenemos muy buenos indicadores que nos llevan a este proceso. Querido James, muchísimas gracias. Solo para apoyar esto que acabas de decir, yo pienso que el uso del monitoreo hay que seguirlo implementando. Al final, los dueños del monitoreo somos nosotros y pues yo pienso que utilizar la tecnología. Me parece que Ani es súper ganador, súper valioso. Hay que empezar a sacarle los quirófanos, pero bueno, ahí podemos seguir, digamos que trabajando con esta maravillosa y te mandan a decir que muchísimas gracias por la respuesta. James, bueno, aquí te espero que sigas conectado para que sigamos compartiendo con el resto de compañeros de la noche, Claro que y sí. seguimos hablando de monitoreo. Entonces, a todos aquí súper pendientes, que esto sigue y sigue bueno. Me acompaña a continuación Wilder Arrubla Serna. Wilder es enfermero de la Universidad de Antioquia, magíster en enfermería con énfasis en investigación. Hace parte del grupo de enfermería crítica y del grupo de ECMO de la clínica AUNA Las Américas en la ciudad de Medellín. Es docente de la Universidad CES, es docente de la UPB y es docente de la Universidad de Antioquia. Ya nos ha acompañado en otros escenarios, nos ha acompañado con experiencias súper ganadoras en nuestros congresos, en nuestras actividades gremiales. Wilder, gracias otra vez por aceptar las invitaciones y en esta semana de la sepsis, en este momento en el que seguimos trabajando con sepsis, quisiera pues saber un poquito y escucharte esta maravillosa charla sobre monitoreo hemodinámico en el paciente séptico. Así que Wilder, bienvenido. Ok, bueno, buenas noches. Gracias, Juliet, por la presentación. Como lo decía la profe, la idea es entonces hoy hacer una
breve presentación sobre lo que tiene que ver con el monitoreo hemodinámico en sepsis. Lo que vamos a ver, pues como en este corto tiempo, es algo sobre algunos conceptos sobre lo que tiene que ver con la sepsis y el shock séptico, algo sobre generalidades, también sobre la monitorización hemodinámica y ya enfocándonos en algunos aspectos como la frecuencia cardíaca, la precarga, el volumen, la poscarga y otros métodos de monitorización como la ecografía. Bueno, para ya iniciar entonces, si tenemos en cuenta el consenso internacional de definiciones de sepsis y shock séptico, entonces este trabajo logra hacer una diferenciación entre lo que es sepsis y shock séptico, definiendo la sepsis como la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta irregular del huésped a la infección. Y esta afección puede ser potencialmente mortal, ya que puede generar que el mismo cuerpo dañe sus propios órganos y sus tejidos. Y el shock séptico es entonces cuando el paciente tiene sepsis, pero además de eso persiste con hipotensión que va a necesitar de vasopresores para poder mantener una presión arterial media por encima de 65 y además de eso vamos a tener niveles de lactato sérico por encima de 2 milimoles por litro. Esto está evidenciado que el paciente de shock séptico en la UCI tiene una mortalidad de aproximadamente el 40%. Con respecto ya a algunas generalidades, entonces sabemos que el shock séptico se va a caracterizar por una hipoperfusión periférica, una disminución en la perfusión periférica que se va a traducir técnicamente hablando de lo que tiene que ver con la relación entre la entrega de oxígeno con la relación al consumo de oxígeno. Si bien esta relación entre la entrega y el consumo de oxígeno es normalmente en un paciente sano es de 5 a 1, pues cuando esta baja por debajo de la relación de 3 a 1 es cuando hablamos de hipoperfusión periférica y por ende de un estado de shock. Esta hipotensión entonces arterial generada por el shock séptico se va a dar básicamente por la pérdida del tono vascular, que va a ocasionar básicamente dos aspectos que tienen que ver con la dilatación vascular, es decir, con la vasodilatación, pero además de eso, con el aumento de la permeabilidad capular, es decir, que el agua que está intravascular empieza a pasarse al medio extravascular. Sabemos también que el shock séptico va a pasar por dos fases, que inicialmente es una fase hiperdinámica en la cual son mecanismos regulatorios en la que va a buscar aumentar el gasto cardíaco para mejorar la perfusión, pero ya hay un momento en el cual ya hace cardiomiopatía y pasa a una fase hipodinámica en el que ya entra en un shock mucho más profundo y genera entonces disfunción multiorgánica. El tratamiento del shock séptico pues va enfocada pues como a varios aspectos, pero en esta charla nos vamos a enfocar básicamente en lo que tiene que ver con el uso de líquidos endovenosos, que sabemos que la guía o la campaña de Surviving to Sepsis recomienda que se administren 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas. Sin embargo, se han venido desarrollando diferentes estudios, trabajos que han dicho que qué tan cierto es que todos los pacientes necesitan 30 mililitros por kilo. Y se han venido haciendo la pregunta de si esa administración de los líquidos no debería ser individualizada, ya que hay evidencias de que aproximadamente el 50% de los pacientes a los que se retan con líquidos no responden a volumen. Entonces, a raíz de esto se ha venido dando la importancia a la monitorización de la administración de los líquidos. Ahora, con respecto al uso del vasopresor, que es como la medida principal para el shock séptico, pues entonces también es importante la monitorización, ya que sabemos que los vasopresores van a aumentar la poscarga. Y dependiendo de las dosis que administremos, podemos también ayudar a que se desarrolle más disminución del gasto cardíaco si aumentamos exageradamente la poscarga, ¿cierto? Con respecto al otro de los tratamientos es el uso de inotropía cuando el paciente ya tiene una fase hipodinámica o ya tiene cardiomiopatía. Pero en algunos momentos, si no tenemos una adecuada monitorización, podemos administrar inotrópicos cuando el paciente aún está en una fase hiperdinámica y podemos ocasionar más lesión al paciente.
Otros tratamientos que son los estándares, el manejo de antibióticos, el manejo de esteroides y cuando el paciente está intubado, una ventilación mecánica protectora para prevenir o para disminuir el riesgo de la aparición de SDRA. Ahora, sabemos que la monitorización hemodinámica hace parte de nuestro quehacer de enfermería, ¿cierto? Eh, las nuevas guías, los nuevos estudios siempre vienen enfocando a que el cuidado de enfermería se base bajo objetivos terapéuticos, buscando metas de cuidado. Entonces, de ahí la importancia a que realicemos primero, sigamos avanzando en lo que tiene que ver con los estudios, pero además de eso, a que nos sigamos preparando para poder manejar estos pacientes. Con respecto a la monitorización, entonces nos basamos en lo que es el gasto cardíaco y sus determinantes, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y a los determinantes del volumen sistólico, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Si miramos algunos sistemas de medición para la monitorización invasiva, vamos a ver que existen diferentes sistemas pues, de medición. Existe el Swan-Ganz, que es el catéter de arteria pulmonar, el que nos va a dar mucha más precisión, es el que se recomienda cuando el paciente tiene, por ejemplo, cardiomiopatía y tiene ya también shock cardiogénico. Es el único, pues no es el único que se utiliza, pero es el que más se recomienda, el que los estudios más recomiendan que se debe utilizar cuando el paciente ya tiene cardiomiopatía, ¿sí? El problema del Swan-Ganz es su seguridad, ¿cierto? Saber que al tener un catéter alojado en la arteria pulmonar, si la mala utilización o el tiempo que pueda estar, pues puede desencadenar algunas complicaciones. Otros sistemas como el pico y el volume view utilizan otro sistema de medición como la termodilución transpulmonar y el LITCO Plus utiliza lo que se llama el bolo de litio para medir el gasto. El problema de estos es que es menos preciso, son menos precisos para medir el gasto cardíaco cuando el paciente tiene cardiomiopatía. Me explico, cuando el paciente tiene disminución del gasto cardíaco. Entonces, ahí es donde se empieza a mirar y a decidir cuál es el sistema de medición más adecuado. Existen otros sistemas como los de autocalibración, como el FlowTrack, el PulsioFlex, el ProAQT, que van a medir la compliance aórtica y a raíz de eso pueden sacar gastos cardíacos. ¿Cuál es el problema? Que no son confiables en los pacientes que tienen alteraciones del índice cardíaco, es decir, del gasto. Si tienen niveles muy elevados, si tienen gastos cardíacos muy elevados, como lo podemos ver en la fase inicial del shock séptico, pues no va a ser confiable, pero además de eso, cuando ya tiene cardiomiopatía y tiene también shock cardiogénico, pues tampoco van a ser confiables. Entonces, por eso es muy importante decidir para cuál tipo de pacientes es indicado el sistema de medición de monitorización. Bueno, con respecto a la frecuencia cardíaca, que es algo que monitorizamos en todos los pacientes que están en cuidados intensivos, pues sabemos que el aumento de la frecuencia cardíaca en el paciente con shock séptico podría catalogarse como una respuesta buscando regular toda la hemodinamia en el paciente. El problema es que cuando esta frecuencia cardíaca se aumenta mucho, pues vamos a tener una hiperactividad simpática que va a llevar a que haya un aumento del consumo de oxígeno y una disminución de la diástole y el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Esto nos va a llevar entonces a que el paciente haga hipoperfusión, se aumente la mortalidad y además de eso está evidenciado que se puede aumentar el péptido natriurético tipo B, es decir, va a producir falla cardíaca. Eh, ¿Qué se busca entonces o qué recomiendan los trabajos? Que se disminuya buscando corregir el volumen, la anemia, el dolor y la agitación en estos pacientes. Este trabajo, por ejemplo, nos dice cómo los pacientes que tenían falla cardíaca, perdón, que tenían taquicardia, tenían un aumento en el riesgo de generar lesión renal cuando tenían taquicardia o una frecuencia cardíaca por encima de 120.
Este otro trabajo también nos dice cómo los pacientes que tenían una frecuencia mayor de 120 tenían mayor probabilidad o tenían niveles mayores del BNP, tanto al ingreso de la UCI como a las 48 horas de ingresar a la UCI. Entonces, esto lo que nos habla es que el aumento de la frecuencia cardíaca, si bien sabemos que es una medida reguladora del propio cuerpo, pues cuando están muy elevada la frecuencia empieza a generar también lesión en los pacientes. Este otro trabajo también nos habla de la asociación que tiene la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca con la mortalidad en el shock séptico, en el que dicen que tanto la presión arterial diastólica baja con una frecuencia cardíaca alta van a aumentar la mortalidad. Por tal motivo, ellos plantean unas metas de tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 90 latidos por minuto y unas diastólicas entre 50 y 70. Ahora, vuelvo y repito, lo que se busca o lo que deberíamos buscar es corregir el volumen intravascular, corregir las anemias, si el paciente tiene dolor o si el paciente está agitado. Ahora, si nos vamos a lo que tiene que ver con la precarga, vamos a ver que hay diferentes medidas, algunas estáticas y algunas van a ser dinámicas, como la PVC, la presión de oclusión de la arteria pulmonar y las la BPP, la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico. Este trabajo nos habla de cómo el paciente que tiene sepsis se le podría medir la PVC, ¿sí? Como medida de precarga del ventrículo derecho. Esta recomienda que tenga un valores, unas metas entre 8 y 12 milímetros de mercurio, ya que por debajo de esta, pues entonces nos dice que le podría hacer falta algo de volumen para mejorar la precarga y por encima puede hablar de que puede aumentarse la mortalidad. Bien, también recomiendan que los pacientes se debería evaluar si son respondedores a volumen. Sabemos que normalmente los trabajos decían que uno para medir el volumen, uno administraba de 250 a 500 mililitros, es decir, más o menos 7 mililitros por kilo y que se administraba en 30 minutos para evidenciar si habían cambios hemodinámicos en los pacientes. Ahora, lo que se recomienda es que se administre un poco menos, pero se administre en menos tiempo. La recomendación ahora es administrar más o menos 4 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos para evaluar si hay cambios hemodinámicos. Otra de las maneras, pues, para evaluar si el paciente es respondedor a volumen o no, es la elevación pasiva de las piernas, que se ha reportado que aproximadamente aporta al ventrículo o a la precarga, pues, un aproximado de 300 mililitros. Otra medida estática es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Sabemos que esta solo la podemos obtener a través del catéter de arteria pulmonar y vamos a tener una meta entre 10 y 16 milímetros de mercurio, que es importante recordar, saber que estas medidas, los trabajos las catalogan muy buenas para evaluar la precarga, pero no tan buenas para evaluar la respuesta al volumen. Entonces ahí es donde queda el interrogante y ahí es donde queda también el contexto del ojo clínico para no solamente evaluar una medida, un valor hemodinámico, sino también evaluar, por ejemplo, el paciente mejoró su frecuencia cardíaca, mejoró la presión arterial, empezó a orinar mejor, ¿cierto? Esas son medidas que nos pueden hablar de que si el paciente realmente necesita también volumen o no. Con respecto a las medidas dinámicas, como la variabilidad de volumen sistólico y la variabilidad de presión de pulso, estas son muy buenas. Está reportado que son muy buenas para evaluar la respuesta al volumen. ¿Cuál es el problema? Que tiene muchísimos condicionantes que se necesita criterios muy estrictos para poder que sean fidedignas estos valores. ¿Como cuáles? Que el paciente esté en sinusal, que tenga una compliance pulmonar adecuada, que tenga una presión intraabdominal normal, que no tenga falla del ventrículo derecho y que esté en ventilación mecánica, idealmente en un modo asistido controlado. Esto normalmente no hace parte, o esto normalmente los pacientes que están en shock no lo cumplen, ¿cierto? Entonces esto hace que sea más difícil como la transcripción de estos valores. Ahora, eh, cuando tenemos, por ejemplo, el paciente con pico, pues existen otros valores que nos pueden ayudar a mirar o a evaluar la respuesta al volumen o la cantidad de volumen que tiene el paciente, como el agua extravascular pulmonar. Este
se ha asociado que cuando tienen el agua pulmonar extravascular elevado, pues entonces se va a asociar con la mortalidad, por lo cual vamos a tener una meta entre 3 y 7 mililitros por kilo. Ahora, cuando hablamos de la postcarga, entonces, primero que todo es importante saber que la campaña del Surviving to Sepsis recomienda que los pacientes que estén en shock, siempre deberían estar invadidos y tener una presión arterial invasiva para poder monitorizarse adecuadamente. Trabajos como estos nos hablan de que los pacientes que tienen vasopresor y que tienen aumentos de lactato tienden a tener más discrepancia entre la presión arterial invasiva y la no invasiva. Eh, Ahora, con respecto a la monitorización de las resistencias vasculares sistémicas, tanto los PICO como la termodilución transpulmonar, como la termodilución sanguínea, que es lo que hace el Swan-Ganz, pues estos nos van a permitir evaluar las resistencias vasculares. Y este trabajo nos habla de que cuando el paciente tiene resistencias vasculares sistémicas un poquito más elevadas, tienden a mejorar la supervivencia, pero cuando las tienen muy bajas, que es lo que es característico del shock séptico, pues tienden a aumentarse la mortalidad. Sabemos entonces, aquí vemos normalmente el paciente que tiene sepsis o anafilaxia o shock séptico van a tender a tener una precarga disminuida y una poscarga disminuida y es donde se hace importante la monitorización para poder saber en qué fase estamos del shock y qué le podría hacer falta al paciente. Ahora, como último método que les traigo pues acá es la ecografía para monitorizar la hemodinamia que se ha venido utilizando, se ha venido avanzando en esto en los últimos años. Se ha evidenciado que cuando el paciente se le hace la ecografía al pie de la cama, que es lo que se le llama POCUS, pues entonces esto nos va a permitir medir el gasto cardíaco, medir una función ventricular y además mirar la morfología de la vena cava inferior que nos va a permitir evidenciar si el paciente requiere volumen o no, ¿cierto? Y además, pues evaluar si tiene respuesta o no a ese volumen. Entonces, ese focus nos va a permitir hacer esa ecografía al pie de la cama y el focus se basa más en lo que es la ecografía cardíaca enfocada. Entonces, cuando se logra hacer el focus a un paciente ahí en el pie de la cama, se le va a poder evidenciar rápidamente su función cardíaca, si ya tiene una cardiomiopatía séptica, es decir, cuando ya tiene una fase hipodinámica y ya también tiene shock cardiogénico, o si el paciente tiene endocarditis. Y también se va a poder evaluar la monitorización de los líquidos, ya que se va a poder mirar si el paciente tiene respuesta a esos volúmenes, si sí los tolera, o si, por ejemplo, ya tiene un exceso de volumen y ya tienes congestión venosa. Finalmente, como conclusiones, siempre será mejor monitorizar que no hacerlo. Siempre se recomienda contrarrestar la frecuencia cardíaca para mantener siempre eucardia. Se debe hacer un manejo individualizado del volumen. Recordemos, no solamente es 30 mililitros por kilo para todos, sino hacer una monitorización adecuada para saber quién sí los necesita y quién no. Monitorizar la precarga a través de la PVC y la presión de cuña de la arteria pulmonar, hacer una monitorización del volumen adecuado con la variabilidad de presión de pulso cuando sea posible, sino con el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el focus, hacer una monitorización adecuada de la presión arterial invasiva y monitorizar siempre las resistencias vasculares. Y en disfunción ventricular, es decir, cuando el paciente ya tiene cardiomiopatía, la medición o el catéter de elección debería ser el catéter de arteria pulmonar. Y finalmente, la utilización de la ecografía con un buen entrenamiento nos va a permitir también hacer una adecuada monitorización de estos pacientes. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Wilder, muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí con la enfermería a flor de piel. Quiero emitir unos saludos muy especiales a muchas de las personas que están conectadas, con quien he tenido la oportunidad de compartir escenarios académicos, espacios académicos, a mis estudiantes de especialización que andan por ahí, a los miembros del comité de enfermería. Vayan dejando preguntas que estos tres hombres van a quedar aquí
mejor dicho, al final. Yo aquí estoy haciendo unas preguntas, entonces al final, yo creo que hacemos como una mesa de diálogo así para cerrar, así que cualquier duda, porfa, me la comparten por acá por el chat. Listo, también invitarlos a que se afilien a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Estamos haciendo un fortalecimiento valiosísimo de todo lo que es pues la enfermería como tal. Vienen cosas maravillosas. Pronto estaremos aquellos miembros del comité de enfermería que están por aquí también conectados, a quien les mando un abrazo gigante. La posibilidad de nuevas cosas, nuevas ideas. Venimos con toda para este año, a la cabeza de nuestra vocal, quien tengo la fortuna de haberle entregado la dirección del capítulo a Lina Duarte. Y aquí pues tengo parte de las personas a quien hemos sucedido y a quien nos han seguido apoyando. Así que hay que seguir trabajando por una enfermería más empoderada, más competitiva, pero sobre todo para seguir trabajando en ese avance en la práctica de enfermería. Dejen las preguntitas ahí súper chéveres para poder seguir conversando con estos panelistas. Y de entrada, pues también decirles que para el mes de mayo ya estamos preparando con mucho cariño y mucho amor nuestro Congreso Nacional e Internacional de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que será en la ciudad de Cali. Por eso hemos invitado a uno de nuestros futuros pioneros en la región. Quiero presentarles a nuestro querido amigo Juan Pablo Cerón. Juan Pablo es enfermero, es especialista en enfermería cardiorrespiratoria, es magíster en enfermería con cuidado para la salud cardiovascular de la Universidad Nacional, es candidato a doctor en enfermería de la Universidad de Antioquia, hace parte del grupo de enfermería de la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Valle del Lili, gran aliada, ¿sí? Pero sobre todo también una institución que ha seguido empoderando muchísimo a esta enfermería. Juan Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Julie, muy buenas tardes para todos. Un placer estar en la noche de hoy compartiendo con cada uno de ustedes. A James y a Wilder, gracias por las charlas que han sido interesantes y han seguido como un hilo conductor para llegar precisamente como a este tema tan importante y relevante que pues es un desafío muy grande dentro de estos últimos años para la práctica del cuidado de enfermería. Voy a compartir la pantalla. Me confirman si miran la presentación. ¿Se alcanza ya a visualizar, Julie? Perfecto, sí, señor. Ok, le voy a dar a avanzar. Bueno, como bien lo menciona el compañero anterior, el POCUS ha venido siendo una estrategia de monitoreo hemodinámico durante los últimos tiempos y que hace parte de la valoración clínica que nosotros le hagamos a este tipo de pacientes. Esta es una herramienta básicamente de cuidado avanzado en enfermería y que sin lugar a dudas viene emergiendo como una estrategia innovadora, tecnológica de cuidado y que como profesionales de enfermería debemos de conocer. Bienvenidos a Cali. Esta es una ciudad de puertas abiertas para cada uno de ustedes. Los esperamos el otro año, como lo dijo Julia, en el Congreso de la AMSI. Y pues hago parte del grupo de cuidado intensivo de la Fundación Valle de Lili acá en Cali, Colombia, quien pues es una aliada estratégica con las diferentes instituciones de alta complejidad aquí en Colombia. El POCUS, como lo hemos venido desarrollando, es una herramienta precisamente de cuidado de enfermería avanzada en el monitoreo de pacientes críticos y que como enfermeros pues es una herramienta indispensable dentro de la valoración de los pacientes cardiovasculares y que tienen alguna alteración cardiovascular. Por eso, dentro de la unidad de cuidado intensivo se le ha apostado a esta estrategia de cuidado avanzado, en donde hay un grupo de enfermeros especialistas que han sido entrenados en sonografía cardíaca, pero más allá de eso, también dentro de la unidad de cuidado intensivo, algunos de los enfermeros están desarrollando este tipo de entrenamiento con algunos de los pacientes. Vamos a abordar algo de la introducción en la valoración de enfermería, qué es POCUS, cómo hacer la valoración de enfermería cardiovascular, POCUS enfermería, usos y aporte en la situación del cuidado para enfermería y algunas conclusiones.
Sin lugar a dudas, dentro de ese proceso de atención de enfermería, que es considerado como el método científico en la práctica de enfermería, la valoración juega un papel fundamental y es la base de todo proceso que nosotros tenemos que hacer en todo el recorrido de la valoración de los pacientes. Reconocer esta etapa es supremamente fundamental. Esta es continua, debe ser deliberada, de alguna forma es sistemática y de alguna manera debe ser guiada por algún referente teórico de enfermería. Si bien puede ser guiada por algún referente, también puede ser deliberada por ya sea por patrones o por dominios. Pero ¿qué teoría o qué modelo de alguna forma nosotros debemos de seguir? Pues dentro de todo el proceso se han realizado diferentes revisiones en las cuales nos dicen, bueno, usted como enfermero, usted es un enfermero, no pierda su identidad profesional al realizar con una ayuda tecnológica como es el POCUS, y céntrese sobre un patrón funcional o sobre un dominio específico, pero utilice esta herramienta para la valoración de enfermería. A partir de ahí, pues emergemos sobre un patrón funcional que es la actividad y reposo y actuamos sobre algo muy fundamental que es la valoración cardiovascular. Por lo tanto, la invitación es que a pesar de que es una herramienta tecnológica que la puede utilizar cualquier profesional, usted siga pensando como enfermero a pie de las respuestas o de las necesidades que tiene ese paciente. Por tanto, dentro de la valoración cardiovascular se entienden cada una de las diferentes estrategias que ayudan a usted como enfermero a abordar ese problema o esa necesidad específica del paciente a través de la anamnesis y la observación, del examen físico que cada uno de nosotros realicemos, a través de los paraclínicos o laboratorios que se le realicen a ese paciente, ayudas en imágenes diagnósticas y como lo vimos anteriormente con algunas de las estrategias de monitoría cardíaca avanzada, llámese catéter de arteria pulmonar, catéter de termodilución transpulmonar, entre otros. Pero sin lugar a dudas, dentro de ese proceso de examen físico emerge esta nueva tecnología. Dentro de cada uno de los pacientes nosotros realizamos la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, pero el POCUS es considerado una quinta estrategia dentro de todos ese eslabón de valoración de enfermería cardiovascular. ¿Qué es POCUS? Pues esta se define como esa adquisición o esa interpretación de integración clínica inmediata de imágenes ecocardiográficas realizadas por un profesional sanitario a pie de cama del paciente en lugar de un radiólogo o un cardiólogo. Por lo tanto, no se limita a ninguna especialidad, protocolo o sistema de órganos. ¿Qué retos tenemos a nivel de legislación de los colegios de enfermería? Probablemente que esta práctica sí sea regulada por nosotros como profesionales de enfermería, que en otras partes específicas, como en Brasil, hay un código y la ley o el código deontológico de la ley brasilera lo legaliza a usted como enfermero probablemente a realizar este tipo de intervenciones. Por lo tanto, ese uso de la estrategia, que a nivel de Latinoamérica, Brasil de pronto es un país que nos lleva un poco más avanzados, se han realizado diferentes investigaciones en donde dicen que esta práctica de ultrasonografía a pie de cama del paciente es una estrategia que brinda seguridad al paciente, que a usted como enfermero le brinda de alguna manera un nivel en la toma de decisiones con ese tipo de pacientes y que de alguna forma este tipo de estrategias mejoran la sobrevida, mejoran las respuestas tempranas para prevenir cierto tipo de complicaciones en lo que se pueda prever en este tipo de pacientes con alteraciones cardiovasculares. Por lo tanto, usted como enfermero al enfrentarse en este tipo de estrategias requiere un entrenamiento, requiere de razonamiento clínico y sin lugar a dudas también requiere una habilidad en esa toma de decisiones para ver qué es lo que va a hacer con lo que encuentre en ese rastreo ecocardiográfico que haga con el paciente. Encontramos aquí a Pedro, es un paciente de 60 años, hipertenso, es obeso, tiene dolor torácico, tiene un EKG con una troponina que realmente es normal, en el EKG no tiene cambios. Previamente le hicieron un ecocardiograma formal en donde la FIB es normal,
se decide realizar una estratificación coronaria invasiva en donde le encuentran que tiene una lesión crítica a nivel del tronco coronario izquierdo, tiene una lesión significativa en la arteria descendente anterior y finalmente el paciente lo llevan a una revascularización miocárdica en donde le realizan un bypass coronario, ingresa el paciente a UCI, pero después de 2 horas el paciente, usted como enfermero evidencia que no hay producción por los drenes torácicos ni mediastinales. El paciente presenta una presión arterial de 80-30 con una media de 55 y usted como enfermero comienza a aumentar progresivamente el soporte vasoactivo, pero además evidencia que el paciente no viene orinando. Esta es básicamente probablemente una de las monitorías hemodinámicas que usted visualiza y logra visualizar con el paciente. Y posteriormente tenemos a Rosa, que es una paciente de 55 años, que es ama de casa, tiene antecedentes cesáreas, tiene un infarto con colocación de 2 stent, tiene antecedente de una falla cardíaca, secundario una cardiopatía isquémica, tiene una clasificación por NIJA de 4, un estadio D, una FEBI del 45%, ingresa por un perfil Stevenson por congestión fría, un perfil C, tiene llenado capilar de 12 segundos, edema periférico, hipoperfusión periférica y posible oliguria. Frente a usted, probablemente el cuadro clínico de Rosa, a pesar de que a nivel microcirculatorio tenga cierta repercusión, la macrohemodinamia de Rosa está totalmente normal. Frente a eso, ¿usted qué hace? Pues evalúa la perfusión, evalúa cierto tipo de paraclínicos, pero más allá de eso, ¿qué puede hacer usted? La pregunta es, usted ahora como enfermero, como enfermeros, ¿qué hacemos frente a este tipo de casos? Primera pregunta, nos preocupamos. Segunda respuesta, llamamos al doctor y le decimos probablemente si le aumenta aún más el soporte vasoactivo, si le disminuye el caso del soporte inotrópico porque probablemente no lo está tolerando porque le está generando mayor vasodilatación, se espera otro rato más, aparentemente es algo normal o esperable, o llama a una colega con más experiencia. Frente a esto, probablemente también le digan a usted, le pasamos un bolo de líquidos o un bolito de líquidos, o probablemente dentro de todo ese contexto usted haya tenido un poco más de experiencia y sabe que en la actualidad hay un nivel de evidencia que le sugiere a usted que el manejo de la sobrecarga de líquidos probablemente genere un daño importante a nivel del espacio intersticial y eso genera consecuentemente un daño a nivel del glicocálix. Por lo tanto, ese daño a nivel del glicocálix genera un aumento de presiones a nivel de los órganos encapsulados y como consecuencia de eso puede llevar a edema intersticial multisistémico y que probablemente ese paciente genere más falla cardíaca o más fallo a nivel de la bomba. Por lo tanto, la respuesta aquí hay que ser muy precavidos frente a esa respuesta que nos dicen evalúe el paciente con un bolo de líquidos y colóquele 25, 30, según la respuesta o la tolerancia de los líquidos al paciente. El agua no siempre es vida, por lo tanto, ese exceso de líquidos que podamos tener con ese tipo de pacientes nos pueden llevar a un daño multiorgánico que nos puede ocasionar un edema a nivel periférico, nos puede generar mayor aumento de la coagulopatía, nos puede generar anemia por hemodilución y trastornos hidroelectrolíticos y finalmente lo que probablemente podemos hacer es generar un mayor daño al paciente. Por lo tanto, dentro de eso es muy importante que usted como enfermero tenga en cuenta siempre las estructuras básicas, la bomba, como el corazón, las estructuras y el tanque o la capacitancia de almacenamiento que ésta tenga. De acuerdo a esto, de acuerdo a los síndromes o las categorías que usted pueda tener, tenga en cuenta el manejo de los líquidos, la bomba, la capacitancia, de acuerdo a eso y las estructuras. Y que de acuerdo al perfil clínico, hemodinámico y microcirculatorio que les pueda estar dando el paciente, lo clasifique según un estado euvolémico. Pero, ¿qué otra estrategia va más allá de eso? Pues aquí llega esta herramienta tecnológica en la cual usted como enfermero, pues primero tendrá que recibir un entrenamiento, segundo deberá realizar un proceso de validación y tercero, mirar que a través de esta herramienta que se realiza a través de un ecógrafo a pie de cama del paciente, usted puede mirar básicamente cierto tipo de estructuras y evaluar de forma rápida, precisa y enfrentar frente a ese diagnóstico que usted haga,
pueda tomar cierto tipo de decisiones. A partir de eso usted puede mirar con el ecógrafo diferentes tipos de ventanas. Primero una a través del eje paraexternal, que lo miramos aquí en el número 1, a través de un eje corto o a través de un eje a nivel apical o de 4 cámaras, en el cual evidenciamos cierto tipo de estructuras. Pero si nos remontamos al caso clínico anterior, pues miramos que la congestión puede ser algo significativo. ¿Y cómo se evalúa? Entonces, en un estudio, un grupo de canadienses realizaron este tipo de estudios mediante la ecografía a pie de cama con el paciente y evaluaron el índice de vena cava inferior y lo denominaron un protocolo que es VEXUS. A través de este, pues se evalúa cómo está el índice de la vena cava, se evalúa, se sobreestima cómo está la presión a nivel de la aurícula del lado derecho y mira o se sobreentiende que probablemente en el comportamiento clínico del paciente 1, en el caso de Pedro de Rosa, podamos tener alguna variabilidad en el cambio de fluidos de líquidos. ¿A través de qué? De la sobrecarga. Y cómo usted puede monitorear, puede reanimar el paciente o de alguna forma puede tener algo más de restricción hídrica y mejorar alguna de las otras variables. El incremento de soporte vasoactivo, mejorar o condicionar probablemente el aumento del inotrópico. A través de este tipo de estrategia, pues se evalúa específicamente ese índice de vena cava. Voy a compartirles un video. The inferior vena cava. To obtain the IVC view, begin with the subcostal view and narrow in on the right atrium. Turn the probe counterclockwise until the dot is facing the patient's head. Slightly tilt the probe to the patient's right to bring the IVC into view. Note the IVC runs through the liver. The structures are labeled. ¿Qué buscamos con este protocolo? Si bien usted puede a través del POCUS evaluar las diferentes estructuras, esta es una herramienta que le sobreestima a usted a través de este protocolo que es VEXUS específicamente, cómo de alguna forma está la sobrecarga del volumen a través del índice de vena cava. Entonces a través de este y mediante la medición del diámetro, ¿sí? Que debe estar más o menos entre 3 o 2 milímetros posteriormente de la apertura de la aurícula del lado derecho del corazón, se hace una medición y si esta tiene un diámetro mayor a 2, se sobreestima que el paciente tiene algo de congestión, con lo cual es beneficioso porque usted como enfermero puede monitorear o restringir la capacidad de líquidos, titular el soporte diurético que en algunos casos específicos, sobre todo en los pacientes de falla cardíaca avanzada, puede traernos algo de consecuencias o beneficios de acuerdo a la titulación que nosotros hagamos con este manejo de diuréticos. Dentro de la práctica clínica, en las unidades de cuidado intensivo puede tener algunos tipos de restricciones, pero en la práctica ambulatoria probablemente tenga algún tipo de beneficio también. Por lo tanto, este protocolo VEXUS de alguna forma mide 4 estrategias que se deben de realizar dentro del paciente. El uno es evaluar el índice de vena cava, específicamente es el primer paso. El segundo paso es evaluar el Doppler de la vena hepática. El tercer paso es evaluar específicamente cómo está el flujo continuo de la vena hepática y posteriormente evaluar cómo está el Doppler renal. A través de estos 4 pasos que se deben de hacer de forma seguida y simultánea, pues evaluamos cómo está el comportamiento de fluidos de congestión venosa y pulmonar. Sin embargo, a través del POCUS también usted puede evaluar otro tipo de estructuras, cómo está la contractibilidad del corazón a nivel de la aplicación del 4 cámaras, ¿sí? Cómo está en el diámetro de las aurículas de los ventrículos y sobreestimar qué comportamiento tiene posteriormente a un paciente que lo lleven a una revascularización cardíaca y que probablemente haya un taponamiento cardíaco por acumulación de líquido a nivel del pericardio. De acuerdo a esto, ¿qué implicaciones tiene para enfermería? Pues nuevamente el equipo brasilero hace algunos tipos de trabajo en donde a través de esta herramienta con una serie de pacientes desarrollan y validan
nuevamente un diagnóstico de enfermería, que es el volumen excesivo de líquidos, lo ponen el protocolo a pie de este tipo de pacientes con falla cardíaca y desarrollan una guía de serie de pasos, pero aplicadas al contexto de enfermería, en donde hacen el paso a paso dentro del quehacer de enfermería, validan el diagnóstico de enfermería y generan pues un nivel de evidencia un poco más amplio y generan pues este tipo de alternativas que requiere pues básicamente de entrenamiento, pero que de alguna forma valida que es útil dentro de las unidades de cuidado intensivo y manejos ambulatorios también. ¿Qué pasa con enfermería? Pues da pie para monitorear peso diario en ayunas, titulación de diuréticos, vigilar signos de desequilibrio hidroelectrolítico, ya sea como hipopotasemias, hiponatremia, secundario al uso de diuréticos, la valoración física que debe ser constante y continua, la auscultación pulmonar para detectar crepitantes o derrame pleural, la evaluación de signos de hipoperfusión como la frialdad distal, el llenado capilar, la palidez y la confusión, y de alguna forma también que sepamos que el POCUS, la ultrasonografía puesta del cama del paciente, es una herramienta complementaria del cuidado de enfermería y que es segura. Si bien es una estrategia que se puede ser aplicable a diferentes aparatos, como a nivel del sistema nervioso central, para valoración o sobreestimar, por ejemplo, si hay incrementos de la PIC en otro tipo de contextos, como el paciente tiene la función pulmonar también para evaluar si tiene derrames pleurales, la parte cardiovascular, la retención urinaria, para evaluar si el paciente de alguna forma el posicionamiento de las ondas vesicales o inclusive el posicionamiento de las ondas nasogástricas y enterales. Por lo tanto, este es un nuevo desafío que requiere pues de alguna forma entrenamiento dentro de la práctica de enfermería en las unidades de urgencias y dentro de las unidades de cuidado intensivo, porque no solamente, como les mencionaba, es aplicable a la parte cardiovascular, sino que también podemos aplicarlo a otro tipo de órganos y evaluar de alguna manera cómo la práctica de enfermería en el cuidado crítico y más aún avanzada se le da un valor y cómo a través de esta práctica, que es de alguna forma no es costosa, es efectiva, podemos mejorar las intervenciones y mejorar la seguridad del paciente. Ya para finalizar, pues tenemos retos en la formación de la formación y en la competencia técnica, específicamente acá en Cali, en el grupo de algunas universidades. El profesor Romario Rivera viene trabajando fuertemente en la validación de este tipo de tecnología y en el fortalecimiento tanto en el pregrado como en el posgrado, y sé que en Bogotá también, en la Universidad Nacional, vienen trabajando esto fuertemente. Su uso exige entrenamiento formal, práctica supervisada, actualización continua para interpretar hallazgos con precisión, evitando errores y diagnósticos, que de alguna forma se deben crear protocolos en donde esta herramienta sea integrada de forma rutinaria ya dentro del proceso de valoración física tradicional y que se entregue como un complemento en el fortalecimiento y evaluación clínica de los pacientes, y que la implementación requiere pues inversión en equipos que no son algo fáciles y accesibles de tener, pero que esto nos permite pues tener ese tipo de protocolos que sean estandarizados y respaldo institucional para garantizar la disponibilidad y uso seguro por parte del personal de enfermería, y que de alguna forma considero yo que desde las agremiaciones tiene que ser reglamentado, y insisto nuevamente en que este tipo de alternativas, que si bien son de práctica avanzada, no nos hagan perder la identidad profesional como enfermeros. Entonces, que sea una herramienta de enfermería para enfermería. Muchas gracias por la invitación y pues estamos atentos a las preguntas. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Creo que cierras con un punto muy importante, y es que hay que trabajar por esta disciplina, ¿sí? Porque más allá, pues obviamente, lo digo desde el punto de vista AMSI, hay un tema de estructura y de respaldo de nuestro quehacer disciplinar. Así que hay que seguir uniendo los esfuerzos para poder llegar a esto. Me da profunda satisfacción recibir mensajes de Argentina, de Perú, de Bolivia, de personas que están acá conectadas y que están súper interesadas
en los temas que hoy abordamos y simplemente para complementar lo que ustedes acaban de decir, Colombia es un país que tiene un nivel, ¿sí?, de uso de tecnología, un nivel de una enfermería que está rompiendo los esquemas. Hay algo que nos hace falta y es escribir, ¿sí? Por eso los estudios que Juan Pablo muestra vienen de Brasil, que obviamente nos llevan un montón de años luz, pero aquí nos están mandando un poco de mensajes y estoy aquí con el celular también con unas preguntas súper interesantes. Creo que alguien se me robó la pregunta, pero pues igual yo la voy a hacer. Profe Ángela, un abrazo para usted, profesora de la Universidad Nacional, parte activa de AMSI, persona que impulsó el crecimiento del Comité de Enfermería, nos da un consejo y es excelente, debemos mostrar cómo desde Colombia estamos utilizando el POCUS. Listo, y es algo que hemos tenido de pronto en algunos casos restricciones y hacia eso va mi pregunta ahorita y me dice a ver, por acá me están todo el mundo escribiendo, ahora sí se desbordó el chat. Para mejorar el proceso, muy buena aplicación del uso del ecógrafo, su uso está más enfocado en el uso en accesos vasculares. Y sí, tienen toda la razón, lo que sigan escribiendo por acá está bien. Por acá me dejaron una pregunta y voy a compartir la pregunta con ustedes y es, ¿cómo hacer? ¿Dónde está? Aquí está James, aquí está Juan Pablo y está Wilder. ¿Cómo hacer, sí, para romper el esquema? O bueno, ¿qué han hecho ustedes desde sus instituciones para romper el esquema de que enfermería utilice, aplique, interprete y tome decisiones, ¿sí?, a la luz del uso de la tecnología? Voy a decirlo desde el punto de vista, y es que muchas veces la palabra POCUS casi que nos la prohíben a la parte disciplinar. En algún momento elevamos una consulta donde también nos responden, es que no está avalada y pues eso hay que trabajarlo. Por eso aquí están muchos profesores que nos acompañan y saben que estamos haciendo un trabajo súper importante. ¿Cómo hacer? ¿Cómo ha hecho James? Por ejemplo, vamos a empezar por James, para romper el esquema o el paradigma de que el enfermero no puede liderar. O bueno, ¿cómo has hecho en tu institución para ganar este espacio en utilizar la tecnología para la toma de decisiones desde enfermería? Bien, bueno, empecemos porque primero hay que empoderarnos. Es decir, si todo el tiempo lo estamos manejando, hay que creérnosla. Es decir, que somos una parte principal, una herramienta importante, somos un recurso indispensable para que cualquier proceso suceda. Enfermería es transversal y lo hemos visto desde siempre que somos para eso. ¿Qué hemos hecho? Y es algo muy importante y es generar estos espacios no solamente desde las organizaciones, sino también desde las unidades de cuidado intensivo y entonces nos volvemos facilitadores. Entonces le decimos al otro, ven, como tú sabes de este tema, ven, nos explicas porque te vuelves experto explicándonos y nosotros nos volvemos expertos también atendiendo y obviamente conociendo. Entonces, hay una retroalimentación y siempre participamos como en todas estas partes académicas que nos permiten que todos podamos participar. Lo otro es vincularnos no solamente desde enfermería, sino desde lo interprofesional, que todos los profesionales y todos hagamos parte de un proceso. Es decir, por ejemplo, nosotros empezamos con Doppler transcranial y con el doctor Casalles estábamos haciéndolo. Entonces lo hacíamos desde enfermería, generábamos las imágenes y ellos las interpretan, pero empezamos a empoderarnos y a impregnarnos de la tecnología. Debemos hacerlo, perderle el miedo, siempre levantar la mano. Si no sabemos, si no conocemos esto, no nos afecta en absoluto, nos hace es permitir que nos enseñen y que la otra persona que es experta nos enseñe. Siempre hay que preguntar, siempre hay que decirlo. Nada se dé por hecho. Qué bueno que podamos participar y qué bueno que podamos nosotros preguntar esas cosas. Así nos podemos empoderar. Si damos por hecho que lo sabemos, nunca vamos a aprender de eso. Gracias, querido James. Juan Pablo, te dejaron una pregunta por acá en el chat. Si quieres, la respondemos a Stephanie. Stephanie, pues primero te da las gracias a todos los ponentes por su aporte en estas conferencias tan maravillosas. Y te preguntan con relación al POCUS, ¿qué complicaciones afectarían a sobreestimar o infraestimar la congestión al momento de la valoración?
Bueno, gracias por la pregunta. James, apoyo totalmente tus aportes y observaciones. Creo que el empoderamiento es algo clave e importante, pero más allá de eso, creo que es vender lo que tú sabes como enfermero y tratar de llevarlo a pie de los pacientes. Y segundo, darte a conocer con tu equipo de salud para que ellos crean de alguna forma en ti y en lo que tú estás aplicando es de alguna forma beneficioso pues para los pacientes. Creo que esa es una de las maneras en que uno puede tratar de ganar campo pues de alguna forma eh, generar un poco más de valor para nuestra disciplina. Con respecto a eso, ¿qué complicaciones? La primera complicación es que tú como enfermero no tengas un buen entrenamiento en el desarrollo de la aplicación de este tipo de herramienta. Por lo tanto, requieres una muy buena curva de aprendizaje para que puedas tratar de tener una muy buena medición y ubicación en cuanto a lo que estés buscando realmente con el Doppler. Entonces, esa es una de las primeras, creo yo, que si tú de alguna forma tienes una muy buena curva de aprendizaje y esto, pues vas a lograr tener en medida forma. Otro tipo de complicaciones referente a no tener una muy buena medida, pues es que hay pacientes que pues no tienen una muy buena ventana, entonces los pacientes que son obesos, que los pacientes que no puedes movilizarlos, que de alguna forma también por su tipo de condición no logres visualizar muy bien las estructuras. Entonces, de alguna forma hay cierto tipo de situaciones en las cuales uno va visualizando este tipo de escenarios en los cuales tú también como enfermero vas logrando identificar probablemente si tengan una muy buena ventana. Entonces, esas creería yo que son algunas de las complicaciones o como retos que uno tuviese como profesional de enfermería. Y sería como el error en la toma de decisiones, ¿cierto? Un poco. Claro, porque si tú primero tienes que tener una capacidad clínica, por eso tienes que tener un razonamiento clínico importante, ¿sí? O sea, si tú no tienes ese razonamiento clínico importante y entender la complejidad del paciente que estás manejando en primera instancia. Segunda, tienes que lograr relacionarlo con la toma de decisiones del POCUS que estés realizando y para qué lo estás realizando y para qué tipo de pacientes lo estás realizando. Entonces, los dos escenarios que les colocaba al principio probablemente son dos tipos de pacientes, pero probablemente haya más escenarios clínicos. Entonces, saber para qué y en qué condición y para qué paciente va a ser beneficioso este tipo de rastreo ultrasonográfico. Entonces, eso exige que tú como enfermero tengas una habilidad supremamente importante y es ese razonamiento clínico y esa capacidad de toma de decisiones, porque si tú lo realizas más, pues estamos llevando no a un beneficio del paciente, sino pues lastimosamente pues a un deleterio clínico que no puede ser favorable. De acuerdo. Y bueno, Carla Damiano nos hace un comentario que creo que es muy al lugar. Hay que iniciar desde la capacitación al personal de enfermería en las unidades críticas y aplicarlo actualizando las guías. Yo creo que me uno a James, me uno a Juan Pablo. Aquí llevamos un tiempo grande tratando de hacer un empoderamiento. Alguien acá, voy a seguir leyendo, eso se puso buenísimo. Brian, hola Brian, ¿cómo estás? Otra propuesta es tratar de estandarizar las condiciones laborales en enfermería en el país en aspectos como el ratio enfermero-paciente, salarios y demás variables que inciden en la calidad del cuidado y la disponibilidad de tiempo durante un turno para valorar, planear y ejecutar intervenciones pertinentes. Claro que sí, Brian. Para eso hay que unirnos como gremio, para eso hay que participar en las decisiones. Así que la invitación es a, pues, unirnos y empezar a sacar también estas propuestas y elevarlas, levantar la mano con todo esto que acabamos de ver hoy, con todo un raciocinio, sobre todo con la defensa disciplinar. Entonces estoy muy de acuerdo contigo. Ya para cerrar, una última pregunta, un minutico para de pronto James y Juan Pablo, ¿cuáles serían esas habilidades o esas competencias o esas, no sé, características, voy a llamarlo habilidades, que debe tener el profesional de enfermería para empoderarnos en el uso del monitoreo avanzado y ahí sí tomar decisiones
en el ámbito interprofesional. No lo voy a hablar solamente del ámbito de enfermería. James. Bueno, bien. Entonces, mire que para que recordemos que el monitoreo es el uso de la tecnología, pero debemos juntarlo, integrarlo y estructurarlo, articularlo con el juicio clínico, porque ahí es donde entra el valor de la interpretación, que se convierte en una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones y fortalecer el cuidado y así garantizar la calidad de la atención. No podemos ser aparte o no podemos depender solamente de la monitoría, sino que también debemos tener, y por eso les digo que la herramienta importante es la valoración, es la fisiología, es ese concepto básico, eso que de pronto mucho antes lo vimos a principio de nuestras carreras y creímos que iba evolucionando, pero de pronto no cobraba tanta relevancia, pero ahora que vemos el monitoreo decimos, mire, a mí ya me arroja un valor, a mí ya me da algo, pero ¿qué hago con eso? Ese es el análisis y el juicio clínico. Esto lo asocio a cómo está mi paciente junto a toda la monitoría y por eso puedo tomar una decisión mucho más oportuna, certera y como yo les decía, estamos implementando ahora la inteligencia artificial para prevenir las complicaciones, las futuras complicaciones. Así que ahí es donde está ese análisis que debemos hacer diariamente. Por eso es importante en la transferencia del cuidado cuando valoramos a nuestros pacientes de forma completa y identificamos esas necesidades de cuidado. Juan. Bueno, creo que lo resumiría en tres cosas importantes. Primero, que usted como enfermero o como enfermeros tengamos esas habilidades cognitivas y analíticas que nos den esa capacidad de interpretar esos parámetros clínicos desde la parte de microcirculación hasta la macrohemodinamia, hasta la tecnología, que de alguna forma es a la mayoría de lo que nos gusta y eso, pero que entender esas mínimas variables son supremamente importantes. Esa aplicación del juicio clínico para anticipar esas complicaciones, correlacionar esos hallazgos clínicos del monitor, pero con la condición del paciente, priorizar esas intervenciones de acuerdo con la gravedad de los cambios observados, que eso creo que recogería algo que es el raciocinio clínico y esas habilidades cognitivas y analíticas. Segundo, las habilidades técnicas que tengamos como enfermeros, o sea, el manejo seguro de los monitores multiparamétricos, saber realmente cómo funcionan, cómo poderlos utilizar, que ese conocimiento y aplicación de los protocolos sean aplicables para el paciente y que ese uso de dispositivos clínicos de alguna forma pues sean en pro del paciente y para el paciente. Y tercero, creo que las habilidades de comunicación y trabajo en equipo son supremamente importantes. No somos solos, somos un equipo, entonces debe existir una comunicación que sea clara, que sea oportuna y que dentro de ese equipo interprofesional, pues frente a esos hallazgos críticos, pues nosotros como enfermeros, sin lugar a dudas, sabemos que somos esa columna vertebral, que de alguna forma tenemos que tener también esa capacidad para educar también al paciente y a la familia sobre la importancia pues del monitoreo y que ellos generen también un valor adicional a nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias. Raquel nos dice, el profesor Juan mencionó algo muy importante. Ella lo parafrasea: la ganancia de competencias y de habilidades es un beneficio del paciente que no implica olvidar la esencia de enfermería. Y Sandra nos complementa diciendo, indudablemente nuestra esencia de enfermería no será desplazada por el uso de la tecnología. Es sumamente importante avanzar con el uso del POCUS. Es necesario que los profesionales en las academias esté estandarizado el aprendizaje y el uso del ecógrafo. No podemos seguir en lo tradicional, hay que avanzar. Estoy completamente de acuerdo y para cerrar, mi mensaje será siempre, enfermería es una profesión, es una disciplina. Los primeros que tenemos que saber qué somos, quiénes somos y cuáles son nuestro valor somos nosotros. Hay que empezar a romper el esquema, hay que levantar la mano, hay que precisamente hacer lo que dicen ustedes, empecemos a unirnos, empecemos a, no sé, hacer una lucha por la mejora de nuestras condiciones. Algo que decían ustedes y lo voy a sumar es, empecemos a hablar no solamente entre enfermería, sino empecemos o, no sé, participemos más en este ejercicio interprofesional
pues para que de verdad se vea o se visibilice esas competencias. Así que hay que empoderarnos, hay que amar esto con todo nuestro ser, con todo nuestra, mejor dicho, nuestro corazón, más allá de lo que sé que lo hacemos. Somos disciplina, somos profesión, tenemos unos alcances únicos sin olvidar lo que somos. El uso de la monitoría pues es a la luz de nuestro cuidado, sin importar esa valoración clínica, esa valoración a la cabecera del paciente. No solamente usamos, ahorita hablamos de POCUS, pero ya lo decía Juan y lo decía James, lo utilizamos a nivel del paciente neurocrítico, lo estamos utilizando en el paciente cardiovascular, lo estamos utilizando en el paciente para el cuidado a nivel de las ondas, ¿sí? Todo el manejo pélvico. Entonces, pues nada, hay que empezar a usar lo que hay, siempre y cuando tengamos esas bases conceptuales, esas habilidades y ese conocimiento profesional que nos caracteriza. Para el día de mañana los esperamos otra vez y volvemos a romper el esquema. Vamos a hablar qué hace un enfermero con un paciente con tuberculosis en una unidad de cuidado intensivo, qué hacemos a la cabecera de la administración de los electrolitos, y cerramos con un tema súper importante, y es que estamos hablando hace mucho tiempo de código sepsis, y seguramente en adultos hemos avanzado un montón, pero ¿qué ha pasado con la sepsis en pediatría? Nuevamente, Wilder, James, Juan Pablo, gracias totales, gracias a los 70 y pico de personas que se conectaron la noche de hoy. Nos vemos mañana. Alejandro, como siempre, que está a la espalda de todo, de que esto salga bien. Muchísimas gracias y bueno, mantenemos nuestro lema de enfermería, pero lo voy a cambiar por el día de hoy. Enfermería tiene mucho que contar, mucho que mostrar, pero también mucho para escribir. Un abrazo para todos y que tengan una muy feliz noche. Que estén muy bien, gracias. Gracias. Adiós.